Bienvenidos. La película de Super Mario. Resulta casi imposible no hablar de ella, ¿verdad? Yo no quería hacer un video al respecto porque no me gusta ser tópico. No me gusta saltar y brincar a la primera controversia que surge en internet solo por engañar al algoritmo y lograr likes. Pero en algunos casos es imposible evitarlo. Creo que puedo aportar algo con respecto a este filme y lo que hay detrás de él. Al fin y al cabo, para eso me hice este canal, para hablar y expresar mi opinión sobre estos temas. No hace falta ser un genio para deducir que hay un interesante fenómeno social detrás del éxito y el apoyo hacia la película, que responde a un trasfondo más profundo, y que el filme ha sido acogido por muchos como un símbolo de lucha, como una batalla victoriosa de una larga cruzada cultural y política. Y resulta interesante ver por qué y qué hay detrás de estas reacciones. También porque otros estudios, como Disney, se han ganado tanto odio. Primero, me permito dar mi opinión sobre la película en sí, y diré que me gustó. Ciertamente que no es Ciudadano Kane, como algunos parecen pretender, pero no necesita serlo. La película está perfectamente bien como un producto autocontenido. No intenta crear un universo compartido al estilo Marvel, algo muy común en esas épocas y que suele dañar el producto final. Pero también hace una buena labor introduciendo a la audiencia a este universo. Si usted nunca ha jugado los juegos y llega completamente a ciegas sin saber nada de la franquicia, entenderá rápidamente todo y sin problemas, sin que los fans no dejen de apreciar los múltiples easter eggs. Y es que ese es otro factor, ese equilibrio es necesario. Esta película no comete el error de algunas, como La momia del 2017, de querer meternos todo un universo compartido a la fuerza del primer filme. No, es una película completamente autocontenida. Lo más probable es que le saquen un montón de secuelas con el éxito que tiene, pero si no lo hicieran no pasa nada. Igual se puede ver y tiene un final y una conclusión satisfactoria. No es como el caso de Marvel, y pues no se enojen los fans de Marvel, pero aunque yo he visto la mayoría de las películas, ya hay algunas que no puedo ver porque no me sé el contexto y no me da el tiempo en la vida para ver todas las películas y series que tengo que ver antes. Y eso es un muy buen equilibrio, un equilibrio en darnos una buena película, sencilla y simple, autocontenida, que no requiere ser fan de la franquicia. No sé si ustedes han escuchado esto que algunas personas dicen, es que si usted conociera los cómics, entendería mejor esta película. O si usted hubiera leído el libro, entendería mejor esta película. O esta película funciona si se conocen los videojuegos. Esa es una mentalidad equivocada. Todo producto de arte debería ser perfectamente entendible por sí solo, sin necesidad de extras. Nadie debería estar obligado a consultar un cómic, a leer un libro o a jugar un videojuego para disfrutar una película. Esto es absurdo. Y creo que esta película de Super Mario cumple con ese rol a la perfección. Se puede disfrutar fácilmente y no es obligatorio haber jugado un solo videojuego de Super Mario para entenderla y disfrutarla. Además, la animación es excelente y denota lo mucho que han avanzado en cosas que pueden parecer tan simples como el agua. En síntesis, es una buena película, sencilla, pasadera y cumple su cometido. Pero ciertamente tampoco es como algunos lo ponen, lo mejor que le ha sucedido a la humanidad. Puedo entender algunas de las críticas y aspectos que se señalan, pero tampoco es un filme pretencioso, no busca hacerlo, y eso también funciona. Yo diría que los fans de los juegos, de cualquier edad, y los niños les va a gustar, pero para algunos adultos, especialmente aquellos que no sean fans, puede que sea mitad y mitad. A algunos les gustará y a otros no, o les parecerá aburrida. En síntesis, si es una buena película, me parece que la mayoría de los críticos se equivocan o estaban pretendiendo algo muchísimo más elaborado. Recientemente muchas películas como Inside Out, El viaje de Chihiro, El Pinocho de Del Toro, etc., nos han tenido acostumbrados, o al menos han tenido acostumbrados a la crítica tradicional, a estas grandes películas animadas que tienen toda una serie de temas y conceptos. Un buen ejemplo es también Zootopia,
cómo hacen tanta crítica social y cómo tocan temas que están en boga en el momento y que verdaderamente afectan a la sociedad, o temas familiares o culturales muy impactantes como Encanto o Red. Tal vez eso es lo que querían los críticos, pero no toda película tiene que ser así. Algunas películas sencillamente pueden ser sencillas, y eso es válido también. Nadie está obligado a gustarle una película, aunque ya vamos a ver el por qué creo que esta producción levanta pasiones. Pero me parece importante recordarlo. Toda persona es libre de tener su opinión y es perfectamente aceptable no gustarle algo, de forma similar a cómo es aceptable gustarle, y esto incluye a los críticos. Yo sé que esta es la realidad en que vivimos, de un ambiente tóxico y polarizado, donde todo tiene que ser pleito, pero bajémosle la intensidad a eso. Veamos todo el daño que la cultura de la cancelación ha provocado y, siendo realizada por ambos bandos, desde aquellos a la izquierda que cancelan a figuras como Rowling por expresar su opinión, hasta aquellos a la derecha que quieren prohibir el Halloween por satánico, aunque esto da para otro video. Y sí, volvemos a lo mismo, los dos bandos lo hacen. Esto da para otro video, no voy a ahondar mucho, pero bien lo sabemos, hay muchísimos ejemplos de conservadores y progresistas haciendo cultura de la cancelación en formas distintas. James Gunn, por ejemplo, fue despedido de Disney, pero no por los progres. Él era progresista y había hecho eh, muchas veces clara su posición política a favor del progresismo. Entonces, grupos de conservadores y republicanos buscaron unos tweets viejos que tenía, los sacaron a relucir cuando eran claramente chistes y crearon todo un escándalo que hizo que los expulsaran de Disney. Bien sabemos que Gon, a pesar de todo, aterrizó en sus pies y ahora pues tiene un muy buen puesto en DC. Pero James Gunn es un ejemplo de la cultura de la cancelación partiendo de la derecha. Aunque claro, bien sabemos casos como el de Dave Chappelle o J.K. Rowling, que quizás son la mayoría, vienen desde la izquierda. Sin embargo, la derecha tampoco puede hablar mucho al respecto. Recordemos que han sido grupos conservadores los que han buscado prohibir dentro de las bibliotecas y escuelas ciertos libros polémicos como Maus o El diario de Ana Frank, o incluso los libros de Harry Potter, o pastores que han quemado el Corán y nuevamente los libros de Harry Potter. Los dos bandos se declaran defensores de la libertad de expresión y los dos bandos hacen cultura de la cancelación a su manera. Es importante reflexionar sobre esto y entenderlo. Ahora, ¿qué hay detrás de tanto apoyo para Super Mario? Como ya dije, la película a mí me gustó y la recomiendo, pero es claro que para muchísimas personas hay algo más detrás y creo saber al menos algunas de estas razones. Una de ellas, por supuesto, la llamada batalla cultural. Primero, debo aclarar que a mí me parece que esta es una película inocente, neutral y apolítica. No sé de dónde sacan algunos que es una especie de fuerza conservadora antiprogre, promoviendo los principios y valores tradicionales. Esto es ridículo. La cinta no se mete en ningún tema político de ningún tipo. Pero esto ha provocado también que algunos del otro bando le tomen odio al pobre filme, y esto también es injusto. Créame que si usted es progre, la película no los ataca en ningún momento, ni se presenta para hacer nada contra ustedes o sus ideas. Es una película bastante neutral. Yo creo que es injusto que la gente de un bando le agarre odio a un filme de manera totalmente inmerecida. Ni los progres deberían agarrarle odio, ni los conservadores deberían tomarla como una promotora de su ideología, porque creo que esto último es un cierto autoengaño. Es indudable que actualmente y desde hace bastante, muchas personas sienten que existe una batalla cultural entre dos bandos principales, fuertemente enemistados. Esta lucha tiene muchas caras y facetas, que va desde sectores más seculares que ven este conflicto como un enfrentamiento entre ideologías políticas, hasta sectores religiosos, al menos en Occidente, principalmente cristianos, para quienes se trata de una lucha de fe, donde existe toda una conspiración por parte de lo que incluso creen son satanistas, promoviendo una agenda infernal contraria a sus creencias. Estos casos, aunque extremos, por supuesto, ya son de una mentalidad muy radical para quienes esto se convierte en un conflicto entre el bien y el mal,
y donde literalmente creen que están enfrentando al mismísimo chamuco. Así que no tiene mucho sentido discutir al respecto, pero solo digamos que existe, donde hay más racionalidad y que probablemente son mayoría, es en quienes pertenecen a facciones más moderadas y laicas. Empecemos por uno de estos factores. La gente en general odia a Disney. Disney representa para muchos todo lo que está mal en el mundo, y con el paso del tiempo, este odio y resentimiento se ha ido acumulando y acumulando. Hubo una época en que Disney era el indiscutible hegemón de la animación, y no era como hoy en día en que tiene más competencia. Aún así, económicamente, Disney sigue siendo un gigante, que es 3 veces más grande que su más inmediata competencia, Warner Bros. Discovery. Para la gente de izquierda, Disney es una megacorporación neoliberal promotora de la propaganda yanqui para embrutecer a las masas proletarias. Para la gente de derecha, Disney fomenta la tan odiada agenda progre, con sus inclusiones forzadas y su ideología woke. Para otros quizás más apolíticos, Disney es un poderoso monopolio que busca adueñarse de toda la amplia gama de productos y resiente en cosas como la compra de Star Wars, Pixar y Fox, por ejemplo. Para otros, Disney alteró los productos de su infancia a los que le tenían nostalgia y esto lo perciben como un insulto. Es algo que les hiere emocionalmente, sienten que al haber sido irrespetado aquello a lo que le tenían tanto amor, es como si los hubieran irrespetado a ellos, como recibir una bofetada en la cara, y por eso sienten este rencor y desean que a Disney le vaya mal. Y probablemente hay otras razones para odiar a Disney, pero creo que entienden el punto. Odiar a Disney es muy común, así que muchas personas perciben el triunfo de las películas como esta, la del Pinocho de Guillermo del Toro y las de DreamWorks, como una humillación hacia Disney y eso les satisface. No diré que todas las razones por las que se odia a Disney son válidas, algunas incluso son contradictorias, pero diré que Disney es corresponsable de haberse ganado mucho del odio que obtiene. Las turbias prácticas empresariales que dan para otro video son un ejemplo de ello, pero ciertamente que debería llamarle a la reflexión como compañía el por qué se da esto. Otro aspecto, por supuesto, es el divorcio entre la crítica tradicional o profesional y la audiencia, algo que ya antes se ha denotado. Por supuesto que en esto hay mucha hipocresía. Muchos aplaudieron y usaron como ejemplo de que eran fracasos la casi unánime mala crítica recibida por el live action de Pinocho y por Vilma. Entonces, en ese momento, ¿si eran buenos los críticos? Sí, yo sé que hasta han sacado memes al respecto de cómo la gente modifica su opinión de los críticos según si la película les gustó o no. Pero también es cierto que muchos probablemente sientan que los críticos más que críticos son voceros del establishment, de la élite o de esta misma agenda empresarial y política que adversan. También hay quienes probablemente sientan que ir en contra de la opinión de los críticos y llevarles la contraria es cool, que es una forma de rebelión y una forma de protesta social. Y finalmente, tenemos otro factor, naturalmente el político, la tan temida agenda progre. No voy a discutir sobre en qué consiste o si tal o cual filme realmente lo es. Este es un tema altamente subjetivo y peor aún, tremendamente polémico que desata muchísimas pasiones por parte de todo bando. Como mencioné antes, para muchas personas, en todas partes del espectro, se trata de una batalla campal, de una genuina cruzada cultural. Y cada bando se considera a sí mismo como el moralmente correcto, como el que está luchando por lo bueno, por el bienestar de los demás, ya sea por los grupos oprimidos y discriminados, o por los valores tradicionales o supuestamente tradicionales de su sociedad sin los cuales ésta se desintegraría. El punto es que para aquellos quienes sienten una enorme y creciente frustración hacia los estudios y sienten que estas poderosísimas maquinarias mundiales y multimillonarias están difundiendo lo contrario a sus principios y valores, y buscan crear una sociedad contraria a lo que ellos desean, cualquier victoria, por pequeña que sea, es algo a lo que aferrarse. Y es lógico, para estos sectores existe la sensación de que hay muy pocas victorias y de que se están enfrentando a un enemigo con muchos más recursos y dinero. Así, desde un fracaso económico hasta lo opuesto, un éxito, son usualmente vistos o dimensionados dentro de ese esquema de lucha, aun cuando esto puede, en parte, ser contradictorio. Por ejemplo, celebrar que Pinocho de Del Toro, película que a mí me encantó, claro,
Se lleva todos los premios y galardones, muy merecidos en mi opinión, pero son premios y galardones dados por esa misma élite que ellos odian. Por supuesto que en el caso de Mario la victoria es dada por la audiencia, aunque es probable que la mayoría de la gente simplemente va a ver la película por curiosidad y por un efecto rebote, ajenos a esta gran cruzada política que se tienen algunos. Estar en política está bien, y yo entiendo que todo se puede politizar, y todo se politiza. Si usted considera que esta película es efectivamente un éxito de su bando político, pues dése gusto, celébrelo, sea feliz, me parece muy bien, me alegra por usted. Pero también es cierto que esto de tratar de verlo todo como una competencia, como una forma de ganar y perder, de derrotar al enemigo o de humillar al enemigo, eh, no siempre es lo más sano. Creo que también algunas veces debemos como sociedad empezar a comprender si esto es correcto o no. En realidad, correlación no implica causa. Es posible que algunos fracasos de Disney respondan a un rechazo a la agenda, pero no podemos saberlo a ciencia cierta sin un estudio adecuado. Pero no creo que en el caso de Mario su arrollador éxito responda a alguna especie de razón política, a una revuelta mundial anti-woke. Y no siento realmente que en ningún momento la película esté o atacando a los progres o promoviendo el conservadurismo. Hay quien dice que es por no haber inclusión forzada o no tener personajes gays, aunque en realidad parece que sí hay uno. Pero si así fuera, otras películas de Disney como La Bella y la Bestia tenían eso y fueron éxitos de taquilla. No creo que la verdadera respuesta sea tan simplista. Para mí el éxito puede responder a otros factores, como el tomar una franquicia popular y adaptarla bien, jugando con la nostalgia y dándole a los fans lo que quieren ver, a la vez que a los no fans no les ponen nada que les haga imposible disfrutarlo. Es un buen equilibrio, pero en la práctica nunca sabremos las razones detrás del éxito. Lo que sí podemos ver en esto es un interesante fenómeno social detrás que se muestra en redes sociales donde una inocente película sobre un fontanero que viaja a un mundo de hongos parlantes se convirtió en la punta de lanza de una batalla contracultural. Y quizás estemos entrando a la nueva era de las películas de videojuegos. Las adaptaciones de videojuegos siempre han sido históricamente malas, pero quizás es porque el cine de superhéroes ya está alcanzando una cierta fatiga, y el cine de cómics en general. No está muy claro cuándo inicia el boom de los superhéroes. Algunos dicen que empieza con el Batman de Tim Burton en los 80, hay quien dice que empieza con el Batman de Nolan, y hay quien dice que empieza con Iron Man de Marvel. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí podríamos decir, y lo que sí creo que sabemos, es que tiene ya muchas décadas. Algunos consideran que la razón por la cual empezó a tener tanto éxito el cine de superhéroes es porque muchos cineastas provienen de una generación que crecieron leyendo cómics y los comprenden. Y que tal vez la razón por las cuales las películas de videojuegos no tenían el mismo éxito era esa, que hacía falta una generación de cineastas que hubiera crecido con los videojuegos para entenderlos realmente. Tal vez eso es lo que pasó con Super Mario y tal vez estemos entrando efectivamente a la nueva era de las películas de videojuegos. Es todo por hoy. ¿Y a ustedes les gustó Super Mario Bros. La película? Déjenme saberlo en los comentarios. Y si les gustó este video, recuerden dar like, compartir y suscribirse al canal si no lo están. Hasta la próxima.